Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Gracias. Gracias por venir. Hoy vamos a hablar de archivos, del archivo, el manejo de archivo, la obtención de archivo y cómo se puede utilizar para el documental sonoro. Para empezar a ponernos en tema, quiero que escuchen un fragmento de algo. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Allá viene nuevamente otro Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile, disponiéndose a hacer el viraje para planear sobre Santiago. Ahí van. Allá viene otro. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Bueno, hasta ahí. Esto es un buen ejemplo de un archivo sonoro, ¿no? Vamos a empezar a conversar sobre estos temas. Mi intención es, como en el conversatorio de ayer, dejar planteadas algunas ideas que ojalá les puedan ordenar las ideas propias de ustedes y les puedan incentivar o inspirar a tomar caminos para la producción, ojalá, para la producción. Bien. Vamos a empezar, por supuesto. Ahí vamos. Bueno, para hablar de archivo sonoro, de la utilización del archivo en el documental sonoro, me gustaría partir primero de la noción de documento, ¿no? A ver, cuando estamos en la investigación periodística, lo que hacemos es buscar documentos, ¿sí? Es la forma de averiguar un tema o una problemática para después contarla. Bueno, sí, documento sonoro, pero primero... A ver, está complicado. Ahí está. ¿Qué es un documento? ¿Alguien se anima a definirlo? ¿A arriesgar una definición? ¿No? Parece sencillo, pero no lo es tanto. Es lo que busca el periodista. Bueno, cuando hablamos de investigación periodística, buscamos documentos que podríamos definir de esta forma, quizás, una suerte de definición. Como una unidad de información que funciona como testimonio de un acontecimiento con algún nivel de oficialidad o legitimidad para ser valorado como cercano a la verdad. ¿Sí? ¿Para qué sirve un documento en la investigación periodística? Esto vamos como de mayor a menor, ¿no? Ya vamos a llegar al documento sonoro y a la utilización en el documental sonoro. ¿Para qué puede servir? Bueno, primero
defiende... A ver si estamos bien. Yo no lo tengo acá. Bueno, sirve para informarnos, ¿no? Es la forma en que nosotros tenemos para acceder a un tema. Como periodistas vamos buscando documentos para averiguar aquellas cosas que queremos contar. ¿Sí? Y además nos sirve... A ver, otra vez. Para demostrar aquello que averiguamos. ¿Sí? Como periodistas utilizamos o buscamos documentos para acceder a la información que vamos a querer contar y además para después decir, miren, lo que estoy diciendo, si bien todo está mediado por una subjetividad, tiene un asidero real, un asidero oficial, un documento que me respalda, no es mi invento. ¿Estamos? ¿Para qué sirve? Sirve para resguardarnos de algunas amenazas, ¿sí? El documento defiende a la historia de la amenaza del olvido, ¿sí? Es lo que va asentando la historia para que no quede en la desmemoria, para que quede un registro del devenir. Y defiende al investigador también de la amenaza de la incredulidad, ¿sí? Esto que decíamos. El investigador puede defenderse demostrando que tiene un documento en el que se basó para su investigación, para su producto. Bueno, y el documento sonoro, en el documental sonoro, ¿cómo puede aparecer esto? Bueno, es evidente. Como un documento sonoro. A mí me gusta partir de ese concepto de documento sonoro. Ustedes como documentalistas sonoros, al momento de investigar, tienen que tener ese chip en la cabeza. Ir a buscar información, ir a buscar datos, pero entendiendo que, si vamos a hablar de documental sonoro, lo mejor es ver qué encontramos de materia sonora como documento que nos brinde información como investigadores y nos respalde como productores y como emisores, si se quiere, de un contenido. La definición varía en eso. La unidad de información que nos respalda el documento, en este caso, es una unidad sonora. ¿Sí? Vamos achicando ahí la brecha. Bueno, dos grandes grupos de los documentos sonoros podemos identificar. Los obtenidos por terceros, ¿sí? Concretamente el archivo histórico, digamos, lo que se puede encontrar en fonotecas, lo que uno puede encontrar incluso a través de YouTube, archivos de películas, y lo que obtenemos nosotros mismos de nuestra propia investigación. Ahí ya tenemos otra clasificación y va afinando la búsqueda, ¿no? Documento sonoro, para el documental sonoro podemos encontrar, bueno, clasificaciones puede haber miles. Yo les propongo esta a grandes rasgos, documentos de terceros que utilizaremos o reutilizaremos para nuestro documental y aquel documento que obtenemos nosotros en el mismo proceso de la investigación, con nuestro grabador. Uno es de archivo, es de biblioteca de sonidos, es de internet o de fonoteca, otro es de nuestra mano, ¿sí? De nuestro grabador. Bien, ahí está simplemente para comentar eso. Bueno, documentos de terceros, volviendo un poco atrás. Esto, archivos de discursos, presidentes de la historia. Lo que escuchábamos recién era el bombardeo a la Casa de la Moneda el día del golpe en Santiago de Chile, del golpe de Estado, y es una grabación que hizo un periodista en terreno, transmitiendo en vivo para Radio Cooperativa. Tenemos la suerte de que tuvo la lucidez de dejar esa marca de qué es lo que estamos escuchando, pero además dejar mucho espacio a que el paisaje sonoro hable solo, y hoy tenemos la posibilidad de contar con ese archivo del bombardeo real, grabado con sonidos, en el mismo momento en que sucedió, no mediado por una narración. Ese es un archivo de terceros que nosotros usamos para un documental sonoro sobre ese día. Puede ser miles de cosas, puede ser música, podemos hablar de cosas descargadas de YouTube, de otras obras sonoras. Y el que nosotros podemos obtener de nuestra propia acción productora, que es los testimonios, las entrevistas que nosotros hacemos, los paisajes sonoros que vamos a captar. Como investigadores periodistas de documental sonoro, muchas veces tenemos que salir al campo, hacemos ese periodismo de inmersión, de llevar el grabador como nuestra cámara. ¿Muy lejos? Ahí va. ¿Ahí se escucha también? Bueno, llevar el grabador como nuestra cámara, con la cual intentaremos
mostrar con imágenes sonoras. Eso genera un archivo. Nos genera un archivo actual para nuestra producción, pero además tengamos en cuenta que está generando el archivo de la historia para el futuro. Como este periodista que hizo esta grabación y hoy nos sirve a nosotros para entender un poco más cómo fue ese día y para poder reutilizarlo en un documental, lo que grabemos nosotros es el acervo, ¿sí?, patrimonial sonoro para el futuro. Bueno, ahí tenemos otra clasificación. Seguimos afinando. Ahora hablamos de solo esta parte de los archivos obtenidos por nosotros, generados por nosotros. Documentos sonoros que obtenemos en la investigación y que se convierten en archivo para el futuro. Podemos tener dos grandes clasificaciones, que igualmente vamos a ver que están casi entrelazadas. Muchas veces es difícil dividirlas. Testimonio y paisaje sonoro. Testimonio. Bueno, las entrevistas que conseguimos, las personas a las que les preguntamos en la calle sobre alguna temática, ¿sí?, la voz humana como archivo del presente y como archivo utilizable para nuestro documental. Y el paisaje sonoro, bueno, ahí no soy tan especialista, pero es el entorno sonoro, es el ambiente que circunda a esa voz quizás que tomamos como testimonio. Por eso digo que son indisolubles. Muchas veces voces son parte de un paisaje sonoro, cuando no están en el primer plano de nuestro grabador, es parte de un paisaje sonoro. Y muchas veces, en este caso, en donde durante muchos minutos no hay voz humana, sino que se escucha el bombardeo en sí, es un paisaje sonoro que funciona de archivo. Y que si nosotros vamos con la grabadora, dependiendo también de la temática, a obtener determinados paisajes sonoros, no solamente nos sirve para ilustrar y ubicar en lugar y tiempo nuestro documental, sino también para generar ese archivo de los acontecimientos desde otro lugar. Recordemos que el documental sonoro tiene ese énfasis puesto en resignificar, reutilizar el sonido como materia narrativa en sí misma. Acá hay una pregunta medio más compleja. Volviendo al testimonio. Hablamos de testimonio para documental sonoro. ¿Por qué tiene una pertinencia específica? Si un testimonio es un testimonio. Vamos a hacer una entrevista. ¿Por qué pensamos de otro modo si es que pensamos de otro modo cuando vamos a obtener un testimonio pensando en documental sonoro? ¿Tienen alguna idea de esto? ¿En qué se diferenciará? ¿Sí? ¿Algo por ahí? ¿No? En el valor del sonido, lo hablamos un poco ayer, la voz no solo vale por los textos que transporta, por la información que está diciendo, sino también por un montón de cosas que trae lo sonoro. Vamos a ver. La estética de la voz. Algunas voces nos importarán más que otras para el documental sonoro. Si tenemos entre dos testimonios que dicen más o menos lo mismo, quizás movidos por una visión estética, elijamos una por sobre otra, porque nos gusta la voz, porque combina con cierta música, porque es nuestra decisión estética. Al respecto les voy a pasar un ejemplito. Esto es de un documental que hicimos, es una serie de documentales sobre explotación petrolera en el sur de Argentina y cómo afecta a los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades. Y en la búsqueda de entrevistas, digamos, en el trabajo de campo, fuimos preguntándole a los pobladores qué opinaban. En este caso es un capítulo que habla de un pueblo que es fruticultor y que está virando su producción de la fruta hacia el petróleo. Está cambiando totalmente su forma de vivir. Y nos encontramos con este personaje, que ya se van a dar cuenta que desde la visión estética del documentalista sonoro es muy atractivo para un documental. Entonces lo explotamos como personaje al máximo. Me llamo Alfredo Sbamba. Me dedico a la fruticultura desde hace 66 años. Yo no tengo agua potable. De esta manera no se va a poder seguir con la fruticultura. ¿Dónde va a ir a parar esa gente? Bueno, ese acople no es mío, ahí va. Bueno, eso nos atrajo, digamos, no importa solamente lo que está diciendo, que además es importante, es un personaje de muchos años que se dedica a la fruta y está preocupado por qué va a pasar con su vida y la de sus seres queridos, sino porque además tiene una voz
que no nos gustó, una estética que nos gusta. Ahora sí. Bueno, ahí va, ¿se escucha? ¿Se escucha así? Además, decía, los testimonios, pensando en el documental sonoro, pensando en que tenemos una mirada estética y que podemos elegir una voz por sobre otra, transporta, ya se dijo también, transporta información como metadata, ¿sí? No solamente lo que está diciendo, sino un montón de información sobre quién es esa persona, cuántos años tiene, de dónde viene, cuán preocupado está por lo que está contando. Ustedes vieron en esta voz, pueden sacar algunas conclusiones. No es una persona joven, no es una persona que esté divirtiéndose con lo que está diciendo, ¿sí? Esa información la lleva el sonido. Entonces, tenemos la mirada puesta en generar documentos con nuestro grabador que transporte en el testimonio esa metadata y que además también le brindemos una importancia estética a cuál elegimos. El error. Esto es medio polémico, es una visión muy personal. Yo creo totalmente en el error en el testimonio del entrevistado como algo que tiene que quedar presente en el documental sonoro. Porque muchas veces también transporta metadata, dice mucho sobre aquello que está opinando, que está pensando el entrevistado. El lugar en donde balbucea muchas veces es importante, es algo que le cuesta decir quizás. Y por ahí, como productores de radio clásicos, tendemos a cortar esas partes que, se equivocó, se le trabó la lengua, lo borramos, hizo un silencio muy largo, ya va a aparecer, aparte porque es especialmente importante. Esas cosas, uno con la mirada del documentalista sonoro y luego en la edición puede valorarlas como información también, como algo importante para que quede en el archivo que utilizamos, en ese documento que integraremos a nuestra producción. ¿Por qué tose? ¿Por qué titubea? ¿Qué palabras les cuesta? Hay un documental que hicimos sobre el Día de Muertos en San Gabriel Chilac, en el estado de Puebla. Vamos a escuchar un fragmento después, pero les comento una cosa que no está en el fragmento. Les pregunté a personas que estaban en esa celebración si sabían la lengua originaria, porque muchos, digamos, se reconocían como pueblos indígenas y hacían esta celebración híbrida tan particular como el Día de Muertos. Y empezaron a tratar de hablar de su lengua originaria, digamos, que creo que era náhuatl, y se trastabillaban, no podían, no les salían las palabras, hacían 3 palabras y a la cuarta ya no las sabían. Y era significativo poner eso, poner cómo se les fue perdiendo la lengua con el correr del tiempo. Es una información que uno como documentalista elige dejar y después el oyente podrá interpretar si eso es importante o es tan importante como lo que uno quiso dejar. Y el silencio lo pongo aparte porque sabemos que es uno de los 4 elementos del lenguaje radiofónico, pero muchas veces nos olvidamos del silencio, ¿no? La vorágine nos lleva a cargar los contenidos de cosas. El silencio en un testimonio muchas veces es muy significativo. Volvemos a esto, el productor clásico de radio, nosotros como productores clásicos de radio a veces lo cortamos por cuestiones de tiempo, porque es una entrevista, porque lo que importa es el texto que transporta la voz. Bueno, documental sonoro, ojo, porque ahí le vamos a dar un valor especial, lo mismo. ¿Dónde dejó el silencio? ¿Dónde puso el silencio ese testimonio? ¿Es significativo? ¿Está queriendo decir algo? Sigamos adelante. Seguimos en la búsqueda de entender de qué hablamos cuando hablamos de archivos sonoros, de documentos sonoros, como materia prima para nuestro documental sonoro. Teníamos, ¿se acuerdan? Archivos generados por terceros que reutilizaremos y archivos generados por nuestra propia producción. ¿Es todo? ¿Es toda clasificación que podemos encontrar de documento sonoro? No, porque si no, no lo hubiera puesto en el PowerPoint. Hay documentos no sonoros. Sí, aquel documento clásico, en el que encontramos un facsímil, un contrato escrito.
estamos investigando, no sé, un caso de corrupción y encontramos los contratos. ¿Cómo hacemos para que eso aparezca en el documental sonoro pensando otra vez en la estética sonora, en que aparezca de forma atractiva, original, creativa? Hay dos grandes opciones, les propongo acá dos grandes opciones, para hacer la traducción sonora de documentos no sonoros, ¿sí? Que también pueden aparecer, deben aparecer en nuestros documentales. No todo documento que obtengamos de la investigación va a ser sonoro, es difícil. Entonces, ¿cómo hacer con esos documentos no sonoros? Uno es la lectura, ¿sí? Un locutor que los lea. Quizás es lo más, no sé si natural, pero fácil que se nos ocurre. Yo iría más por la segunda, darle una vuelta de tuerca a eso, ¿sí? Pensar en una traducción sonora verdadera, no solo la lectura. Algo que nos brinde una estética, que nos dé una posibilidad de darle una dinámica distinta al documental. ¿Se les ocurre cómo? ¿Cómo traducir un documento escrito a documento sonoro que se integra al documental y que no sea la mera lectura por un locutor? Dramatización. ¿Quién dijo dramatización? Bien. La eterna polémica, ¿no? Radioarte y radiodrama para el documental sonoro. ¿Es posible? ¿Es posible con límites? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, hay matices, ¿no? Pero yo voy por un sí grande primero, ¿sí? No me parece muy matizado ese sí, pero créanme. Vamos a ver el radioarte. Radioarte como experimentación sonora, ¿no? Como esa amplia familia de la experimentación con el sonido como materia. Ayer Andrea hablaba como el escultor de sonidos. También se habla de pintor, dependiendo. El collage, uno tiene distintas materias sonoras, con eso hace una obra artística. ¿Nos puede servir para el documental sonoro? Bueno, yo les doy algunas ideas ahí. Puede brindar una opinión, ¿sí? De un modo más fresco, más dinámico, la opinión del documentalista. Ahí también es necesario traer una noción al documental sonoro que también puede ser polémica. Yo entiendo que la objetividad no es tal, no existe. Uno siempre habla desde un lugar, siempre hace un recorte. Bueno, el documental sonoro tiene la chance de ser honesto con esa situación, de transparentar que es un recorte, que es una opinión, que se habla desde un enfoque. Y el radioarte nos puede servir para brindar la opinión del documentalista en ese contenido de una forma distinta. Con sonidos estridentes sobre un archivo histórico, podemos estar agregándole carga dramática a aquello que queremos decir. Estamos opinando que eso es grave, ¿sí? Eso es radioarte. Radioarte como método. A eso me refiero a tener la experimentación sonora todo el tiempo en la cabeza y en el oído a la hora de producir. Entonces pensar siempre en la estética sonora, en decir, ¿esto lo puedo hacer de otro modo? ¿Lo puedo hacer con una vuelta de tuerca sonora? Por más que esté hablando de periodismo y de un documento sonoro, tenerlo como método de trabajo. La existencia de las posibilidades amplias de la experimentación sonora como método de trabajo a la hora de abordar una temática. Y sirve, bueno, para relajar la escucha, así como la función de la música muchas veces, dejar pasajes enteros de paisaje sonoro o de experimentación sonora dentro de un documental, muchas veces también tiene esa función de que no sea todo palabra, ¿sí? De que sea sonoro el documental, no sea solo un informe, que no sea todo texto. Relaja la escucha, brinda cierta información o cierta opinión de otro modo. Lo podemos explotar de buena forma. Les voy a pasar esto que estábamos escuchando al principio, que es un documental que se llama 1000 sonidos en un golpe, que cuenta desde el rol de la radio y del sonido, cómo fue el día del golpe de Estado en Chile. Lo coprodujimos entre el Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina, ECO, Educación y Comunicaciones, que es una organización chilena, y la radio Juan Gómez Millas de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Chile, una coproducción, lo cual agrega dificultades, pero se pudo. Y utilizamos este audio de archivo
ahí lo que escucharon era un fragmento entero en donde no lo intervenimos, lo dejamos tal como lo obtuvimos, son archivos que están disponibles, ¿sí? Son públicos. Y lo que les voy a hacer escuchar ahora es lo que viene inmediatamente a continuación de eso primero que escuchamos, que está más relacionado a esta utilización del radioarte como forma de opinar, como forma de relajar la escucha y combinado con archivos sonoros históricos, con documentos sonoros. Lo que van a escuchar integra el documento sonoro del bombardeo a la Casa de la Moneda, aparecen fragmentos de los últimos discursos de Salvador Allende, que fueron por radio, están grabados, son documentos sonoros, es su voz que está contando lo que está pasando. Si no me equivoco, aparecen fragmentos de... Es muy rico este tema porque un radioaficionado interfirió las comunicaciones militares que estaban gestando el bombardeo a la Casa de la Moneda, que es la Casa de Gobierno de Chile. Las interfirió y las grabó. Hay 1 hora y media de los sonidos de cómo están coordinando el ataque a la Casa de la Moneda. Está Pinochet comandando ese ataque. Aparecen audios de eso, aparecen audios de las transmisiones radiofónicas y algunas otras cosas más. Testimonios de chilenos hoy que nos cuentan qué recuerdan de esa época. Y eso en un collage sonoro que está más cerca de la experimentación sonora que de un informe, ¿sí? Uno de las explosiones y los disparos está dificultando la visibilidad hacia las calles de la capital. Allá vienen de nuevo los aviones. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes. Y el olor que alcanzamos a apreciar desde nuestra ubicación, hay ya un incendio en algún edificio bombardeado y ametrallado por los aviones. Cámaras quedarán en receso hasta nueva hora. Cuando son ya las 12:05 de hoy día martes, estamos a 11, ya se ha producido el ultimátum que las Fuerzas Armadas dieron al gobierno. Héctor Durán. Acaban de derribar la Puerta de la Moneda. La infantería ya va ingresando hacia adentro, los tanques, las bombas, los aviones, todo aquel instante mientras nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Y el otro cambio, el silencio. El silencio fue silencio urbano, silencio total. Uno en la casa apagaba las luces temprano porque había mucha patrulla de helicóptero, aérea. Era más fácil no meter bulla. La Radio Cooperativa CB76, martes 11 de septiembre de 1973. Son ya las 12:13 minutos 30 segundos. Después de 3 años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando. Hoy, después del 11 fue aún más difícil porque muchas más radios fueron clausuradas y la información que uno buscaba era tremendamente difícil de encontrar y que fuera verdad. Bueno, claramente la nueva canción chilena. Eso no solamente se dejó de escuchar, sino que estaba prohibido tenerla.
Muchas de esas cosas fueron en discos particulares de mucha gente. Fueron quemados o fueron destruidos, fueron enterrados para siempre, porque nadie los escuchó. La historia lo juzgará. Se mantuvo el silencio que había que tener y no se escuchaba lo que uno no quería escuchar. Abandonamos momentáneamente nuestro puesto de observación por haberse constituido por el momento en una cuestión de peligro. Muchos años han pasado también. 40 años se cumplen ahora. Es mucho. Así que la vamos a dejar un poquito y luego... Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! Faltan 16 minutos para las 13 horas. Hace pocos minutos, no más de 3, el bando militar número 8 de la Junta Militar de Gobierno prohibió estrictamente desde ese instante el tránsito o detención de grupos de personas en las calles de Santiago. Repetimos que aproximadamente faltando 20 minutos para la 1 de la tarde se prohibió el tránsito de personas por las calles de Santiago. Las sirenas corresponden a las bombas que se dirigen hacia el Palacio de la Moneda. El humo de las explosiones y los disparos está dificultando la visibilidad hacia las calles de la capital. Allá vienen de nuevo los aviones. Los 1000 sonidos del golpe. 1000 sonidos. Bueno, ahí termina. Fíjense cómo en este documental qué elegimos hacer con el archivo que teníamos disponible. En un fragmento largo lo dejamos solo porque creíamos importante que se sintiera esa desolación de ese bombardeo en crudo, digamos. Pero después elegimos opinar de algún modo. Acá hay opinión, ¿no? Se puede saber un enfoque que se tiene sobre la temática y utilizando a modo de collage con música y con algunos sonidos, una forma de experimentación sonora que elegimos agregar. Seguimos adelante. Estoy tirando ideas, después espero que haya preguntas. Nos quedamos en cómo hacer, estábamos, para traducir documentos no sonoros a lo sonoro. Y nos llevó a preguntarnos si existe la posibilidad de integrar radioarte y radiodrama a nuestro documental. Llegamos entonces a radiodrama. Alguien dijo dramatización por allí. Está muy bien. Cuando obtenemos documentos que no son sonoros, podríamos hacer que el locutor los leyera, como vimos, pero también podemos darle una vuelta de tuerca. Algunas de las posibilidades son estas dos. Diferenciamos entre dramatización y recreación, es una sutil diferencia que nos sirve metodológicamente para encarar una producción, por lo siguiente. A ver, dramatización sería la puesta en ficción sonora de algo que sabemos cómo sucede habitualmente, por nuestra investigación sabemos cómo sucede, pero que no está hablando de un caso puntual, ¿sí? Es la puesta en drama de una problemática, quizás. Si hablamos del desplazamiento de comunidades indígenas por la plantación de soja, que allá es un problema muy grave en Argentina, podemos obtener de nuestra investigación cómo se da ese desplazamiento. Que es sin aviso, que viene la topadora, que la gente trata de defender su casa, pero la topadora pasa igual, que la policía está del lado del empresario. Bueno, eso lo obtenemos de investigación y lo que hacemos es ponerlo en sonidos
mediante la dramatización para generar un clima, porque además entendemos que el documental sonoro tiene que generar una identificación con el oyente más directa que algunos otros contenidos radiofónicos en donde el narrador muchas veces hace de mediador, haciendo de protector un poco, ¿no? Protege al oyente de la experiencia directa de esa problemática o de esa historia. En el documental sonoro, si podemos evitarle ese obstáculo, esa mediación, estaremos generando quizás, o es la intención, una identificación, una cercanía, una fidelidad mayor de la temática o de lo que queremos comunicar con el oyente, una empatía. La dramatización también sirve para eso, genera una empatía. Estamos escuchando, sabiendo, siempre queda claro que es una ficción, esto es importante, que no hagamos pasar por verdad algo que es una ficción creada por nosotros, pero es importante que sea producto de una investigación, y es importante porque el oyente mantiene una relación un poco más cercana, sabiendo que son personajes, entiende la experiencia un poco más vívida y más de cerca, ¿sí? Que si un narrador contara, bueno, así como estoy haciendo yo, los desplazamientos de indígenas se dan mediante una topadora que arrasa con sus casas. Por más drama que le ponga la voz y por más música que le pongamos de fondo, será distinto a mostrarle la experiencia directa al oyente, aunque sea una dramatización. La recreación, en cambio, es cuando queremos poner en ficción un documento o un caso puntual, ¿sí? El caso de un discurso de un presidente es el más elocuente, quizás. Un discurso de algún presidente en épocas donde no había grabación sonora. Lo podemos obtener en texto. ¿Y cómo hacemos para ubicarlo en nuestro documental sonoro? Bueno, hagamos la recreación mediante la ficción. Un actor que haga de ese presidente y que recree ese momento exacto, puntual, delimitado, en que se dio ese discurso. Es otra opción para hacer más dinámico un contenido y para pensar en la estética sonora. No solo es la información, yo les decía ayer, no solo es el qué, sino el cómo. El lunes, no ayer. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Para qué puede servir? El radiodrama en nuestro documental sonoro, ya lo dijimos un poco, dinamiza la producción, atrapa al oyente, le genera empatía, lo identifica, ¿sí? Se pone un escalón más cerca del oyente que si tenemos ese narrador que a veces protege de la experiencia al oyente, que es el punto C. Bien. Bueno. Algunas ideas de para qué puede servir todo esto, para qué puede servir explotar las herramientas del lenguaje radiofónico y explotar a modo de collage todas las materias sonoras de las que disponemos. Disponemos de temas musicales de estudio, disponemos de temas musicales grabados en la calle, ¿sí? Ya como parte de un paisaje sonoro, disponemos de paisajes sonoros en general, disponemos de las herramientas del radioarte, de las herramientas del radiodrama en todas sus expresiones, del testimonio, del audio de archivo. ¿Para qué vamos a usar varias de esas cosas? Bueno, principalmente porque le da variedad a nuestro contenido. Eso siempre redunda en que sea más dinámico, más atractivo, en que no sea tan a veces monótono escuchar algo. También dependiendo del tema, ¿no? Verosimilitud, estas herramientas que les decía de generar una cercanía mayor con el oyente a partir de la ficción, ¿sí? Aporta a que nuestro contenido sea verosímil. ¿Saben la diferencia entre lo verosímil y lo verdadero? Lo verosímil es lo que tiene que ser creíble, más allá de si es verdad o no. En este caso sí coincide con lo verdadero, o con lo verdadero según nuestra opinión subjetiva. Y la identificación, también lo decíamos, ¿no? Generar una empatía con el oyente. Yo les quiero hacer notar que el archivo sonoro, no solamente vamos a utilizar archivos del pasado cuando nuestra temática es histórica, sino que además en nuestra propia producción, si elegimos algún tema que nos implica salir a obtener testimonios o salir a grabar paisajes sonoros, está generando el archivo del futuro, ¿sí? Dentro de 30 años, quizás alguien agarre un documental sonoro nuestro y pueda decir, miren, así sonaba la ciudad de Ocotlán en 2016. ¿Cómo suena ahora? Uy, miren lo que cambió, miren los sonidos que ya no existen, miren las personas que ya no están. Por eso también es importante tener el chip puesto
en el archivo sonoro como una materia prima, no solo para nosotros y nuestra producción actual, sino para el futuro. Y al respecto les quiero pasar un ejemplo de un documental que es el del Día de Muertos, con algo que nos topamos casi por casualidad, por ser periodistas curiosos, que salimos con nuestro grabador a ver cómo nos sorprendíamos para sorprender al oyente. Ahí, hago un paréntesis, hay varias escuelas. Está la del documentalista sonoro que va varias veces a terreno antes de hacer su documental, y la del documentalista sonoro, en este caso además por tiempo era imposible hacer una investigación en terreno, estaba una semana ahí en San Gabriel Chilac, pero a veces a mí me gusta en los testimonios, en las entrevistas, cuando no se trata de especialistas, sino se trata de los ciudadanos practicantes de una cultura o protagonistas de una problemática, me gusta ir a primera entrevista, ¿sí? Conocerlo ya con el grabador en la mano, ir generando la confianza con el devenir de la entrevista. En ese caso se recomienda hacer primero preguntas que no importan tanto, ya con el correr de la entrevista ir agregando lo que uno realmente quiere averiguar, porque es espontánea esa respuesta. Si le hacemos, para mí, si a un testimoniante se le hace la entrevista 2 o 3 veces antes de la grabación, ya generó sus propios surcos para saber por dónde contestar de la manera más adecuada y nos podemos perder aquello que les dije antes, el error, el silencio, ¿sí? Que en nuestro documental sonoro nos sirve, nos gusta, lo queremos. Bueno, en esa búsqueda de cómo es el Día de Muertos en San Gabriel Chilac, en el estado de Puebla, y cómo lo cuentan sus practicantes, nos encontramos con esto. Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Yo te encomiendo por el alma del finado de nuestro hermano José de Jesús. Si con tu sangre preciosa, Señor, los habéis redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Bueno, ella es Rufina, ¿sí? Es una anciana de 85 años, una cosa así, que es una de las últimas que canta rezos en San Gabriel Chilac a pedido, va durante los días del Día de Muertos casa por casa, la contratan para que rece y cante rezos con su armonio. Supimos de su existencia preguntándole a las familias, nos dijeron, está doña Rufina, la fuimos a buscar obviamente, y ella nos llevó a su casa a tocarnos rezos con el armonio que no usa para trabajar, sino el suyo, que es un sonido en extinción también, creo que quedaban 2 en todo el pueblo de ese tipo de armonio, y rezó y cantó durante 50 minutos para nuestra grabadora frente a sus muertos, a su altar. Estamos adentro de su casa ahí. Le dejamos el rezo inicial y el final para entender que no es una música de archivo, sino que está generada en la investigación y nos otorgó la banda sonora para el documental. Y además
nos generó un archivo para el futuro. Ese sonido ya está captado, ¿sí? Es un sonido de extinción, es la persona que lo sabe tocar y que dentro de unos años quizás no esté. Ese sonido no sabemos si va a prevalecer, pero prevalece en la grabación. Y además nos otorgó la banda sonora para nuestro documental. Escuchen un pequeño tráiler de lo que es. Además, obviamente, le entrevistamos a Rufina. Es la fiesta más grande en Chilac, el Día de Muertos. Convivir con los fieles difuntos y recordarlos, más que nada recordarlos. Ya voy a estar más allá que acá, por sobre mi edad. Probablemente le digo, quiero dejar un recuerdo para ellos. Fiestas, pero fiestas escandalosas. Me gusta esa tradición que nuestros abuelos nos enseñaron. Entonces le puse harto así. Y al otro día que me levanté yo y fui a ver, híjoles, el plato estaba seco. Nene, moyashka, shlakua. Se hacen los tamales, el mole, el champurrado. Eulogio Martínez, esta es tu canasta, es para ti, para que la disfrutes. Bien, por último les quiero pasar un audio más que nos remite mucho a esta grabación que hizo este periodista en el bombardeo a la Casa de Gobierno en Chile que hoy utilizamos, ¿sí? Bueno, 40 años después, es archivo sonoro y lo utilizamos de ese modo, como les comenté, muy libre, partes en seco y partes con intervención. Es algo que produjo Pablo Fischer, que es parte del Centro de Producciones Radiofónicas en Buenos Aires, para que vean cómo en una cosa muy, muy similar se está generando el archivo del futuro. Habrán sabido que hace poco hubo un intento de golpe de Estado en Turquía. Nosotros tenemos un amigo que estaba allá, estaba en Ankara, en pleno bombardeo. Entonces nos fue contando por WhatsApp, por audios de WhatsApp, fíjense también cómo se puede generar archivo mucho más fácil hoy. Por audios de WhatsApp nos fue contando desde el principio, cuando no se sabía que era un intento de golpe de Estado. Nos dijo, uy, pasaron aviones, qué raro, estamos acá tomando algo y pasaron 3 aviones militares por arriba. Nos pusimos a fijar, no había noticias todavía. Bueno, con todo el devenir, cómo se fueron dando los acontecimientos, él nos iba mandando audios de WhatsApp y Pablo en 12 horas, no sé cuánto, en un ratito, generó una crónica sonora porque había que contarlo ya, ¿no? Una crónica muy personal en donde él va narrando aquello que Jorge, nuestro amigo desde allá, va enviando. Y les quiero pasar un fragmento donde Jorge, desde su percepción en Ankara, nos cuenta lo que va sintiendo. Y fíjense lo que pasa con captar el momento desde el sonido y generar archivo para el futuro. Un rato después, Jorge mandó un audio al grupo de WhatsApp de su programa Bola Sin Manija, y ese audio lo fuimos difundiendo entre todos los amigos aquí en Buenos Aires, integrantes o no de BSM. Estábamos todos bastante preocupados y Jorge nos entregaba algunas reflexiones sobre todo lo que estaba pasando, y el final del audio es realmente impresionante. Pasó un auto con un altoparlante diciendo salgan a las calles, vengan con nosotros, convocando así. Escucha. ¿Bomba de él? Acá dice mi amigo, el que trabaja en el aeropuerto, que no es bomba, es avión nada más. Justo parecía que venía un ruido tremendo. Bueno, no me acuerdo qué estaba diciendo, pero nada. Tremendo esto.
quiero destacar 3 cosas, quiero compartir con ustedes, tremendas. Una pelotudez tremenda, ¿no? Mirá lo que estoy pensando, pero digo, qué increíble posta la historia en vivo. O sea, hay cosas que nos superamos increíblemente. Piensen que les avisé esto cuando pasó el primer avioncito por el bar y estaba toda la gente contenta y no pasaba nada. En segundo lugar, es una locura porque el ruido es similar al ruido de Navidad, los fuegos artificiales, ¿entendés? Los cosas que tiran cosas que explotan, etc. Pero, claro, opera como muy distinto, pero a la vez muy parecido lo que se escucha, entonces es confuso por momentos para mí. Y por otro lado, así como que siento que no quiero estar en Año Nuevo en un lugar donde tiren cohetes. Estoy pasando una noche brava. Y la otra, que ya es la más pelotuda, pero les cuento esto para que vean cómo funciona la mente humana, que a veces es así, pelotudísima. Por momentos digo, bueno, a ver si ojalá que ahora pueda grabar una buena bomba. Ahí está, se me dio. Ahí está, ¿escucharon? ¿Ves? Bueno, nada, les iba a decir que era un pelotudo por estar esperando eso, pero hoy lo logré y acabo de mandar el informe. Es increíble, ¿entendés? Pensar querer eso. Es increíble. Bueno, vieron, ¿no? Además, se da la casualidad que él le está diciendo, estaba en un búnker, digamos, estaba refugiado con sus amigos turcos, con comida, esperando que pasara el bombardeo. Y dice, nos iba contando, y quiero contarles esto, quiero que justo grabar una bomba, y justo que lo dice, graba además la bomba que cae en el Parlamento de Ankara. Es una importante, digamos. Eso es un documento sonoro para el futuro, ¿sí? No solo para contar, como lo hizo Pablo, la crónica urgente de contarlo en el momento. Ahí tenemos un audio, es un archivo y es sonoro, ¿sí? No es lo mismo que lo cuente un narrador, sí, cayó una bomba en el Parlamento de Ankara, que escuchar la voz, ¿vieron? La voz de Jorge, entre nervioso y sin saber qué pasa, ¿sí? Por momentos se ríe, está agitado, tiene nervios, tiene miedo y tiene esa lucha interna que él cataloga de pelotuda, que sí, es pelotuda, y capta esa bomba. Eso es un archivo sonoro pensado para los documentalistas del futuro. Bien. Bueno, puede haber otras funciones, ¿no? Listo. Hasta ahí quería compartirles, son algunas ideas que van para entender de qué se trata el documento sonoro, que es lo que ustedes tienen que ir a recolectar muchas veces, cómo utilizarlo, prendido siempre de una visión estética en el documental sonoro. Muchas gracias y bueno, espero preguntas si las hay. Les recordamos a los que nos siguen por Lab Radio CUSI que pueden mandar sus preguntas a las redes sociales. Pues ahora sí, ¿quién tenga alguna pregunta? Hola, yo tengo una pregunta. Cuando existe una parte de la información que tiene que ser narrada, pero es bastante información, ¿qué se puede hacer? Porque en lo personal a mí me interesa más cuando introducen los detalles, la música larga, entonces, ¿qué se puede hacer con ese tipo de narraciones? Pues como para que se conviertan un poco más interesantes. Cuando hay mucho texto. Sí. Bueno, ahí también te ayuda mucho el tipo de voz que elegís. A veces podés elegir tener 2 narradores, un hombre y una mujer, ¿sí? Eso va variando, es algo que lo hace un poco más dinámico. En el texto, fíjate en el texto, la elección de las palabras. Hay palabras que son más radiofónicas que otras. Hay palabras que directamente no son radiofónicas, son difíciles de leer. El locutor, al trastabillar en la lectura, porque es una palabra difícil, le cambia la entonación a la frase y cuando le sale la palabra quedó, pero la frase no quedó con la entonación que querés. Hay palabras que son difíciles de escuchar, que suenan feas. Entonces, agregarle un poco de poesía al texto, agregarle lentitud, espacios, separar los párrafos con silencios o con música, ¿sí? Como un signo de puntuación. Utilizar el sonido a veces como signos de puntuación, como comas. Se puede, como puntos, como 2 puntos.
ingeniártelas, recursos sonoros, algún efectito para marcar alguna cosa. Y fijarte bien en el sonido de esa voz que va a leer aquello. Algún pasaje seguramente lo podés traducir a otra cosa que no sea solamente leerlo. Pero si no podés, y el texto es así, hay un montón de cosas que te podés fijar. Yo te tiré algunas así que se me vienen a la cabeza ahora, pero bueno, no sé si contesta eso un poco. ¿Alguien más? Acabamos de escuchar un documento donde un personaje tiene mucha presencia dentro de la información. ¿Tiene alguna repercusión utilizar este tipo de documentos en el producto final de algún documental sonoro cuando la información o el documento tiene la presencia de alguna otra persona? Como Pues, en el que acabamos de escuchar, ¿tiene alguna repercusión? ¿En qué sentido? ¿Decís en los derechos sobre su voz? No, ¿Sobre que utilizar su voz? quizá pueda robar un poco de protagonismo en la historia. Sí, puede ser, puede ser. Lo que pasa, en ese momento concreto, lo único que teníamos de información era lo que él nos podía, de información desde allá. No podíamos salir a grabar un paisaje sonoro. Teníamos sus percepciones de las cosas. Incluso, bueno, él grabó igual sonidos, y el sonido está todo el tiempo de fondo. Se escuchan los amigos discutiendo. Ahí el sonido es importante igual, aunque sea texto. Para mí es un documento también. Como el testimonio es un documento, lo decíamos, el testimonio es un documento sonoro. Este testimonio en particular, volviendo a lo que hablábamos antes, no solo transporta la información, sino transporta un montón de sonidos que nos brindan la metadata de eso. Por supuesto que sí, quizás se hace muy largo si es todo hablado por él desde allá. Se combinará con otras materias para darle dinamismo y volver al radioarte como método. Si te parece que hay mucha voz en su testimonio y es lo único que tenés, bueno, ¿cómo lo combinás para hacer un documental con eso? Después es cuestión de gustos. Ok, gracias. Mi pregunta va obviamente en una cuestión más personal, no creo que haya fórmulas para esto. Es ¿qué elemento debe de llevar el protagonismo y para qué fines se pueden utilizar? O sea... Dependiendo del tema, mucho, obviamente dependiendo del gusto. Ojalá que sea equilibrado en la arquitectura de sonidos, un poco se habló acá, que no se esté desbalanceado todo hacia un lado. Más si vamos a usar 3 o 4 materias sonoras, hablamos de música, paisaje sonoro, testimonio, que estén equilibrados en sus proporciones y en el devenir del contenido. No todo un pedazo al principio, todo el paisaje sonoro en la mitad y todo el testimonio al final, que también puede ser, todo se puede. Para mí todo se puede en la radio, sí, con los límites de la ética. Eso sí es muy personal. Hay unos temas, como el que escuchábamos recién, el Día de Muertos en San Gabriel Chilac, predomina el periodismo de inmersión, porque lo que hicimos fue visitar las casas y que nos contaran, ¿sí?, cómo es para ellos el Día de Muertos. Predomina esa música porque la tuvimos la oportunidad, y después está condimentado con testimonios de especialistas que le dan un marco al patrimonio cultural inmaterial, a explicar el Día de Muertos. Pero ahí sí predomina bastante el testimonio, pero con una fuerte presencia de un paisaje sonoro todo el tiempo detrás, como un músculo que sostiene el testimonio para que no quede solo. En el otro ejemplo, en el del día del golpe de Estado en Chile, predomina el archivo sonoro, porque sí, porque hay mucho y tenemos esa disponibilidad. Depende del tema, del gusto, pero dentro de las posibilidades siempre es bueno que haya de todo un poco para mí, ¿no? Un equilibrio. Pues yo quiero saber, así como más tu punto de vista sobre si en una recreación utilizar a un actor o a una persona que esté como cercana al tema, ya sea que lo haya vivido o que conozca a alguien que lo haya vivido. Es buena tu pregunta, puede ser una idea para producir. Siempre el actor lo hace más natural que una persona que no es actor para una recreación. Si tenés una persona que estuvo de cerca de aquello que se va a recrear o que conoce a alguien o que lo vivió, quizás no hace falta
hacer la recreación del documento, sino que él te cuente el documento. Se me ocurre ahora. También hay que ver qué queda mejor, pero puede ser una idea. Nunca lo había pensado. Hola, mi pregunta es, ¿cómo hacer un archivo de estos en lo desconocido? Como en el lugar que tú llegaste, que fue súper rápido, pero quisiste llevarte ese algo de ese lugar. ¿Cómo lo identificas? Era un terreno desconocido, pero yo iba con gente que conocía el terreno, ¿sí? Entonces, bueno, no estaba en la nada, no estaba en la nada. Tenía poco tiempo, había que hacerlo, no estaba en la nada y ahí nos fueron abriendo las puertas. La primera familia que conoces y te abre sus puertas, por lo menos en ese caso y creo que en varios más, te abre sus puertas para explicarte su celebración, mostrártela y narrártela al micrófono, fue natural. Enseguida dijeron, ¿quieren ir a ver a la familia al lado que tiene una ofrenda lindísima? Obvio, vamos. Y ahí vas linkeando, ¿sí? de un testimonio en otro. En ese caso fue así. Así nos llevó a Rufina a encontrar eso. Sí, había investigado previamente qué era San Gabriel Chilac, qué era el Día de Muertos. Iba con una idea de cuál era la celebración, pero no conocía a nadie de la gente con la que nos íbamos a encontrar. Para eso fui con alguien que sí conocía. Y además, así como les decía que a veces prefiero que el testimonio sea lo primero que me encuentre con esa persona, para que no haya, en Argentina decimos, no se ponga en el cassette, ¿sí? Que no haya un testimonio prefabricado, sino que sea espontáneo. También hay una mirada espontánea del periodista de sorprenderse con algo y que esa sorpresa ojalá se trasluzca al oyente, ¿no? Pero sí uno se va agarrando de algunos lugares para no caer en la nada. Quizás me perdí un montón de cosas, seguramente. Bueno, ese recorte también. Hola, mi pregunta es acerca del uso del archivo sonoro versus el radiodrama cuando la estética está en juego. O sea, si hay una declaración importante, pero la calidad no es buena, que ponen en riesgo que el producto final no suene bien, pero yo considero en particular, a mí prefiero el archivo sonoro en vez del radiodrama, porque no sé, considero que tal vez le quita un poco de credibilidad. ¿Qué hacer en bajo esta circunstancia? Puedes intentar hacer una suerte de subtitulado, quizás poner el archivo real y después un locutor o un actor interpretándolo claramente, que se entienda que hay un documento sonoro, porque además agrega verosimilitud, como lo decís, al contenido, pero si querés que se entienda el texto además, agregarle eso, ¿sí? En paralelo. En este caso, por ejemplo, en el caso de Chile, hay muchos discursos de Salvador Allende que se escuchan bastante mal, pero que son muy conocidos algunos. Uno reconoce muchos pasajes de ese texto y además para los chilenos es muy cercano escuchar esa voz. Es algo que está en la cultura del chileno desde hace 40 años, esos discursos. Entonces no hace falta para un oyente chileno, por ejemplo, explicar tanto de qué habla Allende. Y en el caso de un oyente que no es chileno, nos damos cuenta de que es Allende y más allá que nos perdamos alguna palabra, ahí lo que se valora es que es él, ¿sí? Que estamos en presencia de esa historia como si estuviéramos ahí. Un recurso que se me ocurre ahora es hacer como una suerte de subtitulado, poner las dos cosas en paralelo, para que no pierda la emotividad del documento original y no pierda la comprensión del texto. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿cómo hacer notar nuestra fuente en las entrevistas o testimonios en el documental sonoro? ¿Nuestra fuente periodística? Ajá, la fuente de los entrevistados. Por ejemplo, cuando no dejan que los graben, ya mencionaste que utilicemos la dramatización. Pero entonces, cuando el oyente escucha tal dramatización y como no está de acuerdo, que se dé a conocer eso. Entonces, ¿cómo cuidar la fuente o cómo hacerle? Está bien, eso seguramente lo vemos, es un tema que toquemos con Pita cuando hablemos de la ética, ¿sí? En el documental sonoro, los límites de cuánto usar la privacidad del entrevistado en nuestro documental
ya lo vamos a tocar, pero te diría que siempre avisar para qué es. Si no quiere que algo salga, no hay que utilizarlo, lamentablemente. Pero tenemos la ventaja de que hacer la radio y el grabador algo menos invasivo que el audiovisual, ¿sí? Imagínate que obtener un testimonio como, por ahí, es Doña Rufina, ¿sí? Obtener un testimonio de ella, relajada y con ganas de contar su vida frente a una cámara, un reflector, un micrófono boom y 4 productores. Es una agresión total. Pero un grabador genera más confianza y hasta te diría que en el entrevistado genera eso, la confianza de, bueno, sí, utilicen lo que estoy hablando. Siempre se habla, se explica para qué es. Sobre todo los testimoniantes. También tenemos el resguardo de, al no ser audiovisual, no estás exponiendo tanto, ¿sí? a un entrevistado, es una voz. Entonces no aparecen nombres. Si bien estaban todos de acuerdo en que aparecía en el documental, no aparecen nombres, no aparecen imágenes visuales, eso los resguarda. Entonces tenemos recursos desde la radio para obtener ese testimonio real y a su vez resguardar la privacidad. Si no quiere, bueno, no se utilizará. ¿Alguna más? Sí. Hola Franco, Hola. ¿qué tal? En el trabajo que realizaste sobre 1000 sonidos de un golpe, ¿podrías decirnos si quizás, ya que es también parte de archivo sonoro, registro sonoro que has podido investigar y quizás recolectar, ¿podrías decirnos si quizás se podría definir por ahí la huella sonora de ese momento, de ese lugar? Y luego otra pregunta que tengo por ahí es, mencionaste sobre radioarte, colocándolo también dentro del documental sonoro. Quizás si una persona no ha escuchado antes un radioarte, una pieza artística, ¿no crees que quizás también podría quedar muy subjetiva esta idea o el mensaje del documental sonoro al introducir una pieza de radioarte? Porque quizás no todos lo vamos a interpretar de una misma manera, no esta hora. Sí, sí, claro. Obviamente el radioarte es quizás la forma de la radio en donde la brecha entre lo que dice el autor y lo que entiende el oyente es más amplia, pero también es el riesgo y es el juego. Que entienda lo que quiera. Además, en este tipo de contenidos, por ahí de una hora, aparece el radioarte todo el tiempo, pero como experimentación, como colchón, como método, como decía, y algún pasaje corto de experimentación plena de collage. Entonces, no sé, dependerá de cada oyente, pero no creo que moleste. Después, y me preguntaste antes sobre la huella sonora. Bueno, eso, los chilenos tienen quizás mejor idea de qué es huella sonora en el tema que traje a colación. Yo creo que la voz de Allende está en la cultura de todos los chilenos y ese viva Chile, vivan los trabajadores, es como algo que característico de la cultura chilena ya. Y después, ya que me hablas de esto, quiero mencionar, se habló algo de la dramatización. En este documental hay dramatización, ¿sí? De hecho, ganó un premio como radioteatro, teniendo archivo histórico, bueno. Hay dramatización producto de la investigación. Lo que hicimos fue, quisimos centrar el documental en 3 espacios ese día: la Radio Magallanes, que es la que transmitió los últimos discursos de Allende, la Radio Agricultura, que es la que era pro golpe, y la casa del radioaficionado que interfirió en las comunicaciones. Más o menos pudimos obtener la información de cómo se dio la situación en la redacción de esas radios y en la casa de ese radioaficionado, digamos, una situación. Bueno, ahí no teníamos documento sonoro, entonces elegimos dramatizarlo. Con la intención de que el oyente se sienta cerca de los nervios que se sentían en la Radio Magallanes cuando iba a salir al aire Allende, de los nervios que sintió el radioaficionado cuando encontró esas interferencias militares. Ahí nos valimos de ese recurso. Quería agregar eso para aportar a esto que contamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, una pregunta es de que como hay en la web bancos de archivos de sonido, de imagen y todo, también puedes encontrar plataformas donde encuentres
bancos de archivos sonoros, así de documental sonoro. ¿De documental sonoro? Así, documentos de Documentos. sonidos de discursos, no sé, de Bueno, sí, eventos. sí. Si buscas ahí y además en las fonotecas de cada país. Bueno, nosotros no tenemos una buena fonoteca, pero ahí hay archivos históricos. Archivos históricos y hay páginas. La verdad que no tengo ninguna en mente ahora. No sé si alguno le puede aportar páginas concretas de archivos históricos. Hoy con YouTube creo que es Pues ahí la mejor encuentras todo plataforma eso. para encontrar archivos sonoros históricos. Ahí. Ajá. Un CD hecho por comenta Andrea, un CD hecho por los eventos del siglo XX, sonoros. Ajá. Sí, también, bueno, hay algunas producciones, en Argentina hay un... No digo que hay un que yo conozco, es un CD, o sea, varios CD hecho por una radio norteamericana, no recuerdo cuál, que toma todos los eventos dentro del siglo XX desde la voz de Edison, o sea, desde que es el primer documento sonoro porque es el que inventa la radio, ¿verdad? Interesante. En adelante está, qué sé yo. Por supuesto, mucho más focalizada en la historia norteamericana, pero hay otras cosas también. Bueno, la BBC también tiene. Bueno, en Argentina también se han hecho algunas ediciones con archivos históricos de Argentina. Y hoy Internet, el Ether, claro. En Internet por ahí encontrás buscando en YouTube, sin el disco. Y archive.org, que es el archivo mundial de Internet, ahí tiene archivos sonoros de todo tipo. Radio France también. Tiene el Instituto Nacional de Audiovisual. Voy haciendo traducción sonora de lo que dice Andrea. Bien. Y el banco, es verdad, el Banco de Imágenes y Sonidos de España, que además tiene un buen banco de efectos sonoros. Muy buen banco de efectos sonoros. Otra cosa que les agrego, cuando utilicen música o efectos sonoros, ojalá que sea música libre y efectos sonoros libres, que no tengan las restricciones que tiene el copyright, porque a veces nos limita después para que una radio lo emita o podemos tener problemas. Claro, lo mejor sería que tengan licencias Creative Commons, o sea, estamos yendo un poco de tema, pero... O que entre en dominio público, 70 años en algunos casos, así es. Bien. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, para quien no me conozca, soy Sergio Sandoval, jefe de Departamento de Política y Sociedad. Bueno, yo no soy periodista, mucho menos especialista en el tema de medios y cuestiones de radio. Soy sociólogo, pero efectivamente hay muchos elementos de tu exposición, Francisco, que me resultan familiares, porque son problemas que enfrentamos también en la investigación social, ¿no? Me llama mucho la atención lo que mencionas de que finalmente la objetividad pura no existe, que siempre las cosas, por decirlo de una forma así sintética, se dicen desde un punto, desde una perspectiva, ¿no? Y que aquí lo más saludable es decir, esta es mi perspectiva y desde aquí estoy haciendo las cosas, de aquí estoy diciendo esto. Me parece, digamos, muy saludable, muy interesante, ¿no? Que se tome en cuenta esto y que le da, digamos, todo ese peso. Pero a la vez esto me genera como una serie de preguntas y que igual las hago desde mi ignorancia del campo, ¿no? Las planteo desde mi perspectiva porque creo que tienen relevancia también. Primero, bueno, antes, y creo que es importante para nuestros jóvenes estudiantes que están formándose en este campo en particular. No sé cómo llamarlo, diría primero, cómo lograr el equilibrio entre lo que podríamos llamar esta objetividad relativa, que no absoluta, ya lo dejaste bien claro, y la creación propiamente estética, porque lo que escuchamos obviamente tiene una estética y tú explícitamente mencionas, eventualmente en el caso muy específico de la voz, buscar la que tenga una estética. Pero yo pienso supongo que hay que tener como un equilibrio entre cuidar la estética y la objetividad en el sentido de que no es solamente decir o implícita o explícitamente dejar evidente cuál es la perspectiva desde la cual estás haciendo el documental, sino también que no estás manipulando la información, ¿sí me voy a entender? O sea, parece, insisto,
lo digo desde mi ignorancia del campo, pero pareciera que hay una línea muy delgada, ¿no?, entre la manipulación de la información, de los hechos, que en este caso, sobre todo cuando son cuestiones de orden histórico. Tú lo mencionabas al principio, ¿para qué sirve un documento? Yo pensaba automáticamente en lo que conozco de historia, porque bueno, la sociología es una cosa y la historia es otra, pero son disciplinas muy cercanas, ¿no? Y se ha dado esta discusión y esta superación del positivismo radical, de que si no está en un documento no existió el dato, y que hay otras formas de construir los hechos históricos, etcétera. En ciencias, en sociología también pasa, y veo que aquí también pasa, ¿no? Pero mi pregunta es esa: ¿cómo identificar y cómo manejar en la práctica esta sutil línea? Esa es mi primera pregunta. La segunda tiene que ver con por decirlo así, el rango de alcance, por ponerle de algún modo, que puede tener la interpretación de un documento sonoro, como los que nos has platicado. Al final se mencionaba alguna pregunta aquí al final que creo que por allí iba. ¿A qué me refiero? Si nosotros le exponemos a una persona que tiene un conocimiento absolutamente nulo de lo que es Chile, de su historia y demás, le ponemos el documento, aun cuando entienda perfectamente el español, el castellano, no le significará gran cosa, ¿no? Quizás note, sí, la estética, de acuerdo, y quizás alcance a entender obviamente que lo que está pasando, pero no, creo que hay una parte del sentido con el que se está jugando a la hora de construir el documental sonoro, que ya está en el que lo va a escuchar, ¿no? Y que hay como así como el que produce el documental tiene que hacer una investigación previa y poner muy clara su intencionalidad de qué es lo que quiere decir específicamente con el documental sonoro. También por el otro lado, del lado del receptor, usando un esquema teórico muy trasnochado, ¿no? Del receptor hay las condiciones de decodificación del mensaje que se está construyendo. Esto me llevó a preguntarme cómo lograr el mayor alcance posible de un documental sonoro. ¿Sí? ¿Quedan claras mis dos planteamientos? La pregunta del millón esa. Perdón, gracias. Y sí, bueno, hay una línea delgada, siempre polémica, inevitablemente polémica. Creo que ahí te podés valer justamente del documento sonoro. Quizás el documental sonoro es el contenido en donde vos podés de mejor manera argumentar lo que estás diciendo con el documento sonoro. Un informe periodístico quizás no se vale de un documento sonoro específicamente y es incontrastable aquello que estás diciendo. Creo que si bien no existe la objetividad, es más fácil demostrar algo a partir del documental sonoro porque tenés esa relación con la temática más directa a través del documento sonoro que en otros géneros. En este caso, los discursos de Allende y los diálogos de Pinochet con sus militares son esos, es la grabación. Digamos, obviamente va a haber un recorte, pero está ahí, es eso, no hay forma de negar esa prueba, ese documento sonoro. Y después, cómo generar mayor alcance en la comprensión, entiendo, de un documental sonoro, bueno, es la pregunta del millón. Estamos acá tratando un poco de no solo definirlo, sino además entender hasta dónde puede llegar. Mi opinión personal es que tiene la potencialidad de ser un género tan atractivo que lo puede escuchar cualquiera y simplemente casi que te diría que no requiere mucho entrenamiento. Como la radio tiene esa valía, no requiere una alfabetización tan dedicada como otros géneros, ni hablar del gráfico. Y tenemos esa potencia de nuestro lado. Después hay que ver qué hacemos con ella y estamos en ese camino recién empezando acá en América Latina, ¿no? Muchas gracias. ¿Ya no hay más preguntas? ¿No? ¿Nadie más? ¿Seguros? Démosle un fuerte aplauso a Francisco Galay por compartir su Gracias. experiencia dentro de las 10ª jornadas de periodismo y el segundo foro de documental sonoro en español. Haremos una pequeña pausa y en un momento regresamos con la mesa técnica de Alejandro Cornejo y Charlotte de Beauvoir.